ya nos acompaña nuevamente en el set. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Fátima, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que se conectan a esta hora a Latina Noticias, mediodía. Efectivamente, como decía Luis Morocho desde el penal de Barbadillo, la política peruana, la política nacional, sigue girando en torno a lo que es el indulto a Alberto Fujimori, a esta decisión del Tribunal Constitucional de restablecer la validez, la vigencia de ese indulto humanitario otorgado en 2017. Y precisamente vamos a escuchar estas declaraciones que da anoche en Sin Medias Tintas el abogado Elio Riera, cuando hace esa precisión que Luis Morocho nos contaba, Fátima. Estamos hablando de que podría ser la liberación efectiva de Alberto Fujimori el día jueves, pero ojo, porque también se habla del lunes 28. ¿Por qué? Te lo voy a explicar después de que escuchemos esta declaración de Elio Riera, abogado de Fujimori. Entendiendo que esto debería ser notificado entre lunes y martes, como sabemos tiene que ser remitido de oficio al juzgado de ejecución, ¿no? En este caso el juzgado de Ica, y en ese sentido remitir los oficios al INPE. Estimo que debería ser entre jueves y viernes. Lo que es claro es que no hay certeza exactamente de qué día va a ser la liberación, pero sería inminente si es que se cumple con lo que los especialistas señalan, que es evidentemente hacerle caso a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, hay un tema de trámites y también hay un tema de que tiene que estar redactada la resolución, sí, donde están puestos los argumentos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto podría liberarse, publicarse el día lunes 28. Por eso, Luis Morocho nos decía, hay la posibilidad de que sea el lunes cuando termine saliendo Fujimori. Para el abogado las fechas son un poco más acotadas. Él cree que el jueves o viernes estaría recobrando la libertad el expresidente. Es un tema que moviliza mucho, Fátima, y efectivamente pensábamos que podría ser entre lunes y martes, pero está faltando notificar a ese juzgado de Ica donde se presentó el habeas corpus. Así que por ahí está la situación, pero ojo, ¿cómo está reaccionando el gobierno de Pedro Castillo ante el indulto a Alberto Fujimori? Es importante señalarlo, Fátima, porque se están cruzando dos momentos políticos importantes en el país. La vista de esta segunda moción de vacancia en contra del presidente Castillo y también, efectivamente, esto que es Alberto Fujimori nuevamente en la escena política nacional. Vamos a escuchar una declaración del presidente Castillo, que estuvo el fin de semana en la región Cusco. Estuvo en Calca, una ciudad que está más o menos una hora de Cusco, y allí lo que hizo el presidente fue intentar aprovechar este momento político del indulto a Alberto Fujimori para bajarle un poco la llanta a la vacancia. Ojo con el uso que está haciendo Pedro Castillo de esta figura del indulto, porque si bien hemos visto a un Aníbal Torres criticando el indulto a Alberto Fujimori, mira cómo el presidente aprovecha con cierta conveniencia esta situación que beneficia a la oposición política. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Pedro Castillo. Cuando decimos que vamos a abrir una carretera a los pueblos más lejanos, ponen 2, 3 pliegos más a ese expediente que alimenta la vacancia para el pueblo, para el presidente. Invoco al Congreso de la República, invoco a quienes gobernaron, que por nuestra parte ya hemos dicho que no habrá confrontación, pero tenemos que ser realistas. ¿Qué te pareció esa declaración? Sí, bueno, el aprovechamiento del tema Fujimori se ha dado en digamos, en esta gestión como en otras, ¿no? De hecho, en algún momento hasta la familia Fujimori ha dicho que se les utilizó con cierta esperanza, eso fue en el gobierno de Humala, claro. Luego, es decir, siempre ha sido aprovechado, para bien o para mal, de aquellos que estén a favor o en contra. Finalmente, aquí el asunto y lo delicado es lo que va a venir más adelante con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién va a defender la posición del gobierno, mejor dicho, del Estado peruano con la resolución del TC, que es otro tema muy amplio todavía? Sí, es verdad, y sobre ese tema, porque este caso está cerrado en el territorio nacional, diríamos, en la justicia peruana, está cerrado. Se tiene que cumplir el tema del indulto a Alberto Fujimori. Hay una justicia supranacional a la que estamos adscritos como país, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ojo, porque ayer la secretaria nacional de la Coordinadora de Derechos Humanos hizo una precisión sobre cuándo puede haber un fallo que revierta esta situación de la liberación de Alberto Fujimori. Es decir, cuándo la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a revisar este tema que ha decidido el TC. Vamos a escuchar, porque si pensábamos que podía ser en 2 meses o más, nos equivocamos. Escuchen. Para suerte, estamos justamente en periodo de audiencias, y en el periodo de audiencias estaba el caso de supervisión de la sentencia. Tendríamos audiencia el 7 de abril
Ok. Sí, o sea que es ahorita. ¿Ahorita? Sí. Y en ese plazo me imagino que... Le hemos pedido a la Corte que vea inmediatamente eso. Claro, esto puede darse por la prioridad o la urgencia del asunto, ¿no? De hecho, también el doctor Espinosa, recuerdo que aproximaba que podía ser también cercana a la fecha en la que se termine haciendo la supervisión del control, del cumplimiento, ¿no? La supervisión del cumplimiento de las sentencias que también determina, resoluciones que también determina la Corte Interamericana. De ahí que se hable mucho de la posibilidad que no dure mucho en libertad, Alberto Fujimori. Esa es una gran disyuntiva, por lo menos es algo que todavía está midiendo la gente que apoya esta situación del indulto a Alberto Fujimori. Es posible que en esa semana del 7 de abril tengamos un fallo no favorable a esto, tengamos una reversión, digamos, que la Corte Interamericana obliga al Estado peruano a desconocer este indulto humanitario a Alberto Fujimori. Lo cierto es que ahora igual estamos caminando, Santiago, todos estos días se discuten una serie de argumentos, pero sin conocer realmente cuál ha sido la fundamentación de la decisión del Tribunal Constitucional. Porque si bien incluso algunos tribunos han ejercido, digamos, o han dado declaraciones, es importante leer los argumentos porque de allí que se sepa si finalmente están declarando como nulo, o mejor dicho, válido el proceso del indulto o están refiriéndose también a otras resoluciones de repente mal aplicadas. No conocemos muy bien cuál es el argumento. Ahora, ese documento va a salir el lunes 28. Ese documento, todos los peruanos vamos a poder leer ese sustento de los magistrados, cómo se debatió. Ese documento lo tendremos el próximo lunes. Ojo, coincide con el momento donde el Congreso debatirá y votará. Posiblemente incluso no sea la votación ese día de la vacancia, pero coinciden estos momentos. Y yo quería llamar la atención sobre cómo el gobierno de Pedro Castillo está utilizando el indulto para apagar la situación de vacancia.